En Biomimética Asociación Civil, hoy reflexionamos acerca si el actual modelo económico responde a las necesidades de la sociedad mexicana. Como sabemos, predecir el futuro es fácil, lo difícil es acertar. En la física clásica, si delimitamos un sistema y conocemos algunas variables y sus componentes, somos capaces de precisar con gran exactitud cómo se comportarán los objetos dentro de este sistema. Y el dominio y el entendimiento de las leyes que rigen estos comportamientos nos ha permitido desarrollar grandes maquinarias. Maquinaria de la cual nos hemos valido para transformar al mundo durante los últimos 100 años. Sin embargo, cuando introducimos la variable humana, las cosas se complican, puesto que a pesar de que todos los días contamos con gran cantidad de información, de datos, de cifras, de números, la realidad es que no alcanzamos a precisar hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde nos lleva toda esta información. Esto es particularmente cierto en casos como lo es la economía, en donde no podemos saber con precisión cómo se comportarán las acciones o las finanzas dentro del mundo, cómo lo manejamos, lo que está arrastrando a la humanidad a una crisis, a una catástrofe de gran magnitud. Y el actual modelo económico solamente ha beneficiado a unos cuantos y está causando grandes problemas en el planeta. Por lo que hoy analizamos y reflexionamos y damos nuestra opinión sobre estos temas. Hola, como ya vieron en la introducción, el tema que estamos tratando en esta ocasión es el sistema económico actual satisface las necesidades de la sociedad mexicana, sí, no y por qué. Bueno, yo quiero exponer 2 o 3 puntos que me parecen importantes al respecto. Lo primero que me gustaría decir es que yo creo que el sistema económico actual es el resultado de la evolución del sistema a través de la historia de la humanidad. Y que al igual que en el caso de la evolución biológica, bueno, pues todas las características o los elementos que se vuelven obsoletos van desapareciendo y solamente sobreviven aquellas características o elementos que logran adaptarse al medio ambiente, por una parte, y por otra parte también sobreviven, bueno, lo que decía Darwin, ¿no? La sobrevivencia del más fuerte. Entonces eso es lo que creo que pasa igual con el sistema económico. A través de la historia ha evolucionado hasta llegar a convertirse en lo que es ahora y que pues es resultado de la interacción de todos los elementos de la sociedad y también con el medio ambiente. Esto con la finalidad de evitar pensar que las clases menos favorecidas son víctimas de las más favorecidas. Creo que no existe eso, sino simple y sencillamente es una evolución como la evolución natural. Otro concepto que quiero también comentar es el concepto de contaminación económica. Bueno, así le puse yo. No es algo que haya visto yo que algún autor haya desarrollado, sino es algo que yo he pensado que se puede trasladar el concepto de contaminación ambiental al área económica. En el caso del medio ambiente, la contaminación se define como la acumulación de cualquier forma de materia o energía, no importa el origen, si es de origen natural o de origen antropogénico, sin embargo, se acumula porque el ambiente no es capaz de introducirla nuevamente a sus ciclos, a esa materia o esa energía, y por eso se acumula. Y el resultado de esa acumulación es un desequilibrio en el ecosistema que daña pues al ecosistema y a los elementos que lo conforman. En el caso de la contaminación económica creo que es muy similar.
Sí, porque si nosotros pensamos en la acumulación de la riqueza, esta al ser acumulada en ciertos puntos o en ciertas organizaciones o en ciertos individuos, tampoco se reintegra, tampoco sigue los ciclos del sistema, y entonces esa acumulación al final de cuentas ocasiona un desequilibrio en el sistema y pues perjudica a muchos de los elementos del sistema. Entonces, por eso me parece que sería interesante abordar también esa temática, ¿no? Y verlo de esa forma. Sabemos que este es como uno de los grandes problemas de la economía, ¿no? La desigualdad, y que cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Entonces, por eso quise exponer este concepto de contaminación económica. Bueno, también otra cosa que me gustaría comentar acerca del sistema económico actual es que todo el mundo dice, o bueno, esa es como la idea generalizada que existe, que estamos en un modelo económico capitalista neoliberal. Sin embargo, yo creo que pues a lo mejor en otras partes del mundo sí, pero aquí en México el modelo económico que tiene como mucho más difusión y está extendido en la mayor parte de la población, creo yo que es la economía informal. En la economía formal puede ser que sí domine el capitalismo neoliberal, pero en México no domina la economía formal, lo que domina es la economía informal. Ajá. No sé si en cantidad de dinero, pero sí en cantidad de personas. Si nosotros reflexionamos y miramos a nuestro alrededor, ¿cuántas personas participamos en el sistema económico informal? Ya sea que tengan algún negocio, o ya sea que les compremos a las personas que tienen un negocio en la economía informal. Yo pensaría que prácticamente toda la población de México participamos en la economía informal. Entonces a mí por eso me parece que ese es el sistema económico predominante aquí en México. Y ese sistema, pues todos lo hacemos, todos formamos parte de él, todos colaboramos para construirlo. Ajá. Entonces también por eso creo que es importante dejar a un lado como esa visión de que hay pobres de los pobres, ¿no? Son víctimas. Pues no, en realidad todos estamos participando. Sí es cierto que hay gente que tiene pues mayores recursos y gente que tiene menos, ¿no? Pero también es cierto que todos contribuimos y todos podemos hacer un cambio, ¿no? Y que al final de cuentas, como decía yo al principio, el sistema económico es el resultado de la evolución y de la interacción de todos los elementos que participan. Bueno, la siguiente parte que me gustaría también comentar al respecto es que ¿cuál sería mi propuesta como para ir cambiando este modelo económico que existe actualmente? Creo yo que de manera natural va a ir cambiando. Todas las cosas que ya no satisfagan las necesidades de las personas van a quedar obsoletas, y las cosas que permitan que más personas puedan tener sí una supervivencia, o por llamarlo de alguna manera, pues eso va a ir aumentando, ¿no? De manera natural. No es que yo diga esto es malo o esto es bueno. La calificación de malo o bueno la damos todos, y la damos todos en la medida que eso cumple con nuestras necesidades, ¿no? Y por eso se fomenta, y por eso prevalece. Ajá, creo yo que esa es la forma natural. Sin embargo, pensando en una propuesta, la mía tiene que ver con algo que en alguna otra ocasión creo ya lo he comentado, que es la autosuficiencia. Me parece que debemos de promover la autosuficiencia. Esto tiene que ver con cuestiones ambientales y también con cuestiones económicas. Creo yo que he oído yo muchas veces a los papás decir, ay, es que yo le quiero dar a mi hijo lo que yo no tuve. Ajá. Y entonces el hijo se convierte en un mantenido, porque el papá quiere darle todo, ¿no? Y el hijo no es autosuficiente nunca en su vida. Cuando es chico, ¿por qué? Pues porque es chico, ¿no? Y porque los papás los tienen que mantener. Pero cuando son grandes, los papás los siguen manteniendo, porque nunca se les educó para ser autosuficientes. Y creo yo que la autosuficiencia va más allá de ganar dinero y pagar mis gastos. Creo yo que la autosuficiencia se tendría que promover a todos niveles,
Y no es lo mismo decir, yo gano dinero y como diario en la fondita porque compro mi comida en la fondita, ¿no? O en el restaurante, ¿no? Donde ustedes quieran. Creo yo que la autosuficiencia tiene que ver con, lo ideal sería que yo pensara en ser autosuficiente sembrando mi comida o produciendo mi comida. Si no podemos llegar a ese nivel de autosuficiencia porque pues por el ambiente en el que vivimos y eso no nos lo permite, pues por lo menos empecemos por cocinar nuestra comida y no comprar alimentos ultraprocesados, no comprar comida preparada. Y eso va a ayudarme a mí, a mi salud, al medio ambiente y también a cambiar el modelo económico en el que vivimos actualmente. Ajá. Ese es un ejemplo de autosuficiencia, pero podríamos decir otros. Otro que a mí nada más para que quede mejor o más clara la idea es el caso, por ejemplo, de la ropa y de la casa, ¿no? Si yo no puedo hacer mi ropa, pues entonces por lo menos, pues no debo de comprar tanta ropa y por lo menos yo debo de ocuparme de lavarla y no la debo de llevar a la lavandería ni a la tintorería. Eso va a ayudar al medio ambiente y también va a promover un modelo económico diferente. Ajá. Lo mismo pasa con la limpieza de la casa, pues por lo menos debo de ocuparme de limpiar mi casa. No querer ganar dinero para que otra persona lo haga, ¿no? Y así como eso hay muchas cosas que yo creo que se debe de promover la autosuficiencia. Y si hablamos de autosuficiencia, también tendríamos que pensar en que no debería de existir el concepto de herencia, porque cada quien debería de trabajar para sobrevivir y no estar esperando que ahora que se muera mi papá, ahora que mi papá me herede o me dé, cuando él lo que logró, pues lo trabajó, bueno, digamos, no sé cómo lo obtuvo, pero, ¿no? Pero cada quien tendríamos que ser capaces de allegarnos de los medios y de los recursos para nuestra supervivencia y no querer que otros nos mantengan, llámese el gobierno, llámese los papás, llámese, no, lo mismo que decíamos también, por ejemplo, caso, no lo comenté y se me pasó, pero una parte muy importante también de la economía de México son las remesas. Es lo mismo, ¿no? Otros están trabajando y nos están mandando el dinero, que porque aquí no hay oportunidades o no sé qué. Aún así creo que todos tendríamos que participar para cambiar eso. Sí sé que hay personas que no tienen pues el ambiente o no, es muy difícil su situación. Sin embargo, habemos otros que nuestra situación no es tan difícil y que sí podemos hacer algo. Y creo yo que esa sería básicamente mi propuesta. Adiós. ¿Qué tal? En esta ocasión reflexionaremos un poco alrededor del modelo económico que impera en el mundo en general, pero particularmente en la región latinoamericana y en México. En las ciencias sociales se ha caracterizado por tener en una escuela ya de largos años que han estudiado precisamente este fenómeno, el asunto del sistema, del modelo económico que impera, el sistema capitalista que impera a nivel mundial. No es gratuito que se haya enfocado mucho en esto. América Latina es una región que tiene una historia y una antropología común que nos hace en muchas ocasiones tener esta hermandad, ¿no? En algunos aspectos económicos y culturales. Pero también es cierto que hoy en día, ¿no? En la actualidad, compartimos también muchas de estas características comunes. La más de ellas, pues, es la desigualdad, las enormes brechas de desigualdad que caracterizan a la región latinoamericana. No hay en el mundo una región que sea más desigual que nuestra región. Si bien es cierto que hay países en Asia o en África que son más pobres que la mayoría de los países en América Latina, estos países en general encuentran una economía muchísimo más cercana a la pobreza que en comparación con la región latinoamericana, donde hay emporios, consorcios, grandes empresarios que tienen una riqueza innombrable, al lado de una grandísima masa de población que se encuentra en condiciones de gran extrema en pobreza o en pobreza extrema. En Latinoamérica, por ejemplo, se piensa que habitamos cerca de 450 millones de personas y algunos organismos muy conservadores como Naciones Unidas o el Banco de México establecen que cerca del 20-25% de la población vive en condiciones de pobreza o extrema pobreza, es decir, que tienen $1 o $2 diarios para vivir.
Sin embargo, otros organismos como Oxfam o la misma CEPAL aseguran que ese porcentaje es mucho mayor, que el porcentaje se acerca a casi el 40-45% de la población de Latinoamérica que vive en estas condiciones. Y que en fenómenos como la pandemia, bueno, pues estas condiciones se van a agravar y va a haber mucha población, una gran masa de la población que se va a sumar a este enorme porcentaje de gente que vive en pobreza y en extrema pobreza. Eso nos coloca de entrada, ¿no?, en el ojo crítico sobre el sistema que permite este tipo de condiciones, permite ese tipo de enorme brecha de desigualdad, ya que América Latina también, por otro lado, tiene estos ejemplos de los consorcios que controlan gran parte de los recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Se piensa que cerca de 30 o 60 consorcios multinacionales controlan alrededor del 70-80% de los recursos naturales en América Latina y que solamente entre 40 o 50 familias controlan cerca del 70% de los territorios en toda América Latina y lo que ahí se encuentra. Esto nos habla precisamente de estas enormes brechas de desigualdad. Es un sistema que se impuso, por supuesto, desde la llegada, ¿no?, desde el arribo de los europeos acá a América, desde 1492. 1492 en muchos sentidos delimita, ¿no?, y perfila cuál va a ser la historia latinoamericana. Latinoamérica va a entrar al rol de la globalización, ¿no?, como una nación que va a aportar al mundo economías sólidas, no va a aportar al mundo sistemas tecnocientíficos importantes, no va a aportar al mundo pedagogías que van a desarrollarse a nivel mundial, sino lo que va a aportar al mundo esencialmente son recursos naturales. Somos una nación en donde el sistema capitalista va a ver, ¿no?, en nuestros territorios precisamente eso. Este sistema capitalista, que en esencia se basa en ideas como el progreso a ultranza, ¿no?, la explotación intensiva de los recursos naturales, es un sistema invasivo de los territorios y que en América Latina lo hemos visto aflorar en los últimos años, esencialmente en ese siglo XXI, por los grandes conflictos socioambientales que se han visibilizado alrededor, sobre todo de las comunidades indígenas y campesinas, desde, ¿no?, desde el río Bravo hasta la Patagonia. Que esencialmente lo que han hecho es eso, visibilizar la forma en la que los consorcios, las empresas, arriban a sus territorios en un afán por invadir y explotar los recursos naturales de manera muy intensiva, aún en contra de sus patrimonios bioculturales. Este sistema capitalista se basa precisamente en esa idea. Es un sistema capitalista que prioriza la propiedad privada sobre los sentidos comunitarios, individualiza de manera muy poderosa la forma en la que el ser humano vive. En ese sentido va en contra del sentido comunitario que permite en muchas ocasiones tener una relación muchísimo más armónica entre los seres humanos mismos o entre los seres humanos y la naturaleza, y que en ese sentido pues establece un estilo de vida. Porque eso también nos tiene que quedar muy claro, ¿no? El sistema capitalista no solamente es un sistema económico, es un sistema que también ha logrado invadir las esferas políticas de forma tal que el gran porcentaje de las naciones en América Latina, si no es que todas, atan sus decisiones políticas, sus políticas públicas a lo que la esfera económica le dicta, a lo que los grandes consorcios, las grandes multinacionales tienen que decir alrededor de ello. Entonces muchos de ellos atan, por ejemplo, el desarrollo social, desarrollo de las localidades, el desarrollo regional, a lo que estas empresas determinan, ¿no?, que va a ser el futuro de estas localidades o de estas incluso naciones. Ese es el sistema capitalista y así es como opera en América Latina. Pero también el sistema capitalista no solamente es un sistema económico y productivo, no solamente es un sistema que invade la esfera política, sino y sobre todo es un sistema cultural, ¿no? Un sistema cultural que determina un estilo de vida, que impone una forma en la que los seres humanos tenemos que vivir, que prioriza hechos como el consumo, el consumismo a costa de lo que sea, ¿no? Y que en fenómenos como la pandemia quedó totalmente visibilizado. Que también pone binomios muy claramente sobre la mesa, ¿no? Prioriza lo moderno y desdeña lo tradicional, prioriza el progreso frente a las costumbres, ¿no? Y estas cosas como tradicionales o costumbristas son vistas como folclóricas, pero que en muchas ocasiones le estorban a este sistema. Y eso lo vemos de manera muy clara en los conflictos ambientales, por ejemplo, ¿no? Si algún consorcio o alguna empresa tiene que desarrollarse, ¿no?, poner infraestructura en alguna localidad para explotar algún recurso forestal, marítimo, de recursos naturales, de biodiversidad de la región,
y para eso le estorba a la gente que ha vivido ahí de manera milenaria, pues bueno, utiliza los medios de comunicación para comenzar, por ejemplo, a atacarlos de manera simbólica diciendo que es gente que está en contra del progreso, en contra de la civilización. Cuando los estudios sociales, estos de los que les hablaba al principio, pues no han hecho otra cosa sino demostrar que esta crisis climática que hoy día vivimos no es solamente una crisis climática, es una crisis de civilización misma, porque nos pone, nos visibiliza, nos pone en el espejo, en la palestra, esta forma de invadir territorios, de sobreexplotar de manera intensiva los recursos naturales a una costa de los patrimonios que ahí se encuentran, de los territorios que ahí se han albergado por años, ¿no? Algunas culturas. Para concluir entonces, bueno, este sistema capitalista pues ha entretejido de manera muy eficaz una red muy compleja donde los intereses de un porcentaje mínimo de la población, ¿no? El ejemplo que les daba hace rato del 1% de la población que controla cerca del 80% de los territorios y los recursos acá en América Latina, esos intereses están muy bien sujetos a, por otro lado, ¿no? Una estructura política que va a salvaguardarlos y un entretejido jurídico, ¿no? Y de impartición de justicia que jamás va a ir en contra de estos intereses frente al resto de la población que en muchas ocasiones no tenemos el más mínimo injerencia sobre el control de nuestros territorios, de nuestros recursos naturales, de forma tal que en fenómenos como la pandemia quede esto visibilizado. La gente hoy en día, ante la disyuntiva, por ejemplo, de quedarse en casa, salvaguardar su salud, su vida y la de las y los suyos en su casa, o salir a trabajar, pese a la pandemia, pese a tal vez enfermarse o traer la enfermedad a su casa, tiene que salir a trabajar, ¿no? La economía está por encima de los intereses de salud, por encima de los intereses de vida. No es gratuito que muchos de estos estudios sociales califiquen este sistema como un sistema de muerte, ¿no? Como un sistema que prioriza ante todo el asunto de echar a andar la economía, aunque ello signifique la muerte de muchas personas, como lo estamos viendo hoy en día de manera muy clara con un fenómeno como la pandemia. Y por último, pues es un sistema que prioriza y que también genera los mecanismos necesarios para que la desigualdad se siga echando a andar, ¿no? De forma tal que, como les mencionaba yo en un principio, la economía no permite que países como los nuestros, países como el nuestro, como México, desarrolle, por ejemplo, tecnología propia, ¿no? De forma tal que entonces en algunas ocasiones se creen falacias, como que entre más progreso tenga una nación, en mayor medida va a alcanzar a la mayoría de la población. Entonces progresemos para que en algún momento eso le alcance a la más de la población. Eso se nota que jamás va a llegar. Genera algunas falacias como el capitalismo verde, en la pedagogía como genera falacias como el emprendedurismo o en la política genera cosas como la democracia deliberativa, ¿no? Entonces me parece que es un sistema, es un modelo económico que prioriza, ¿no? Precisamente la desigualdad, que hace mecanismos para que ésta siga echada a andar y que difícilmente va a transformar sus entendidos. Entonces es un diagnóstico desde mi perspectiva muy oscuro, es un sistema que tiene que transformarse de manera muy profunda, pero que para hacerlo se va a tener que hacer un cambio radical, socialmente hablando, para que esto pueda suceder. Dentro de este escenario, aún no concluido y que aún delimita y demarca nuestro presente, nuestra realidad, la pandemia ha jugado un papel sumamente importante y bueno, es la causa de la propuesta de una nueva normalidad y de ciertas medidas de confinamiento voluntario, las cuales tienen por objetivo pues, reducir la interacción humana, la movilidad humana, las aglomeraciones o las grandes congregaciones de gente, teniendo por objetivo reducir la posibilidad de contagiarse del virus SARS-CoV-2. Y bueno, una de las consecuencias de estas medidas de confinamiento voluntario, pues ha sido principalmente
eh, el deterioro económico que esto ha ocasionado. Cabe señalar que nuestro actual modelo económico capitalista tiene digamos, por timón de mando el consumo. Es decir, en otras palabras, el motor de capitalismo actual pues es obviamente el consumo, el bienestar de la población en general pues también se mide en su capacidad de consumo y bueno, incluso eh, una clase media y si no es que la mayoría de la población pues tienen por sentido de identidad la capacidad de consumo. Sin embargo, derivado de bueno, de este escenario en el cual aún pues no concluimos y bueno, se puede afirmar que caminamos por ciertos terrenos desconocidos, parece que puede ser también un momento, un área de oportunidad en la cual se puedan pensar y proponer modelos económicos alternativos. Alguno de ellos puede ser, por ejemplo, aquel que tenga bueno, digamos, por fundamento o por propósito el beneficio de la sociedad antes que la acumulación de capital y el beneficio de unos cuantos. Y bueno, derivado de esta afirmación, me gustaría pensar en los modelos de economía solidaria, eh, que bueno, tienen el objetivo pues de producir bienes y servicios que satisfagan a todos los miembros de las organizaciones cooperativas. En este sentido, esta forma de economía, bueno, pues en México sí existen algunas agrupaciones que, bueno, que trabajan bajo este esquema y los niveles de satisfacción de los trabajadores y de sus familias, incluso de la comunidad, pues reportan beneficios. Cabe señalar que en Europa, en algunos países que nosotros consideramos de primer mundo, los modelos cooperativistas aportan cierto porcentaje al Producto Interno Bruto y bueno, ahora que tenemos en este nuevo escenario todavía de pandemia, en discusión el modelo de outsourcing, me parece que una nueva forma de organización económica cooperativista pues viene a colación y me parece que tiene bueno, tiene grandes beneficios que bueno, pueden contribuir a tener una apropiación de la naturaleza más amigable y bueno, con un carácter que sea socialmente responsable. Bueno, pues muchas gracias. Hace algún tiempo en este canal hicimos la pregunta ¿qué tanta ciencia debe de conocer las personas? Y en ese mismo tenor también debemos de preguntarnos ¿qué tanta economía debe de conocer las personas? Ya que como lo hemos mencionado, el que nosotros conozcamos lo indispensable sobre un tema nos permitirá tomar mejores decisiones en nuestra vida. En el caso de la economía, desde nuestros gastos diarios hasta por quién votar en las elecciones pensando en lo que es mejor para nosotros como sociedad. Para no dejarnos influenciar y analizar las propuestas de los candidatos, es necesario que nosotros tengamos un conocimiento mínimo acerca de lo que es la economía, para no dejarnos llevar solamente por el verbo o no solamente dejarnos llevar por lo guapo que es un candidato, sino analizar sus propuestas de manera detallada. El modelo económico que rige en la mayoría
de los países actualmente en el mundo es el modelo capitalista, mismo que ha regulado nuestras actividades económicas desde inicios del siglo XVI. Y aunque ha tenido su contraparte, como es el caso del comunismo, el capitalismo ha sobrevivido. Y esto tenemos que considerar que el capitalismo no solamente es un modelo económico, sino también es una forma de vida con la que la mayoría de las personas en todo el mundo, incluyendo en México, hemos crecido y se nos ha formado. El modelo capitalista, también ya ahorita es incluso considerado como parte de una vertiente, que es lo que es el sistema neoliberal, es causante de grandes discusiones en nuestra vida cotidiana y en redes sociales particularmente por la mala distribución del dinero y las grandes diferencias existentes entre las pocas personas que acumulan el capital y la mayoría de la población que somos parte de la fuerza laboral que producimos los bienes y servicios en las empresas, pero no tenemos esa cantidad de dinero que tienen las personas que manejan el capital. Como ya lo mencioné, este sistema se ha convertido en un estilo de vida y nos ha convertido en una sociedad consumista, por lo que la mayoría de las personas que aspiran a tener este estilo de vida capitalista, que nos han vendido en las series de televisión y películas que particularmente vienen de los Estados Unidos, está lejos de ser soportado por nuestro planeta, ya que el que nosotros tengamos 7.000 millones de personas que aspiramos a ese o que se aspira a tener ese estilo de vida capitalista, está lejos, el planeta está lejos de poder soportar este estilo de vida. Si es que nosotros aspiráramos a que todo el mundo tuviera las condiciones capitalistas, las condiciones de que todo el mundo tuviera un carro, de que todo el mundo tuviera una casa, de que todo el mundo tuviera los servicios adecuados para tener ese estilo de vida capitalista, pues nuestro planeta está lejos de poder soportar el que las 7.000 millones de personas que vivimos en el mundo tengamos ese estilo de vida. Además de que nosotros debemos de considerar que las condiciones en las cuales estamos viviendo actualmente están lejos de ser las óptimas. Entre la sobrepoblación, el deterioro económico y la velocidad de consumo con la que vivimos, derivado de este estilo de vida, nuestro modelo económico pues ya está en una situación crítica. Y además hay que considerar que como hablamos de la cuestión económica y en la cuestión económica siempre se aspira a un crecimiento, pues este sería viable solamente si nuestro planeta fuera infinito. En nuestro planeta, desafortunadamente o afortunadamente, no es infinito, sino es finito, por lo cual estamos lejos de poder tener este estilo de vida. Y es un elemento importante el considerar en el momento en que nosotros estamos planteando esta situación de los modelos económicos. Hay que analizar con mucha inteligencia y seriedad si hay otros modelos económicos que nos ofrecen los políticos a través de una serie de estrategias que nos van a permitir que nosotros salgamos de este modelo económico capitalista. Hay que poner en la balanza los pros y las contras con el fin de hacer una correcta elección, ya que no solamente impacta en la parte económica, sino también tiene un impacto en la parte social. La correcta distribución del dinero, el que nosotros aspiremos a un estilo de vida capitalista, pues el hecho de cambiar de modelo económico, pues también obviamente repercutiría en nuestro sistema. Una de las alternativas que tenemos que considerar es uno que involucre la parte económica, social y medioambiental. En eso está basado el paradigma del desarrollo sustentable, que nos dice que hay que satisfacer nuestras necesidades sin comprometer que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tipo de necesidades son las que nosotros queremos satisfacer a través de nuestro modelo económico? Hay que analizar, incluso desde el punto de vista de la pirámide de Maslow, cuáles son las principales necesidades que nosotros aspiramos a cubrir. Si solamente van a ser las fisiológicas, que es el primer escalón de esta pirámide, o si aspiramos a cumplir con escalones más arriba, como son el caso de la autorrealización, a la cual, como ya hemos platicado, pues eso tiene que ver mucho con el modelo capitalista, ya que en esta situación de la autorrealización, para tener éxito y sentirnos autorrealizados, es necesario que nosotros tengamos ciertas cantidades de materiales y
aspiremos a una situación donde nosotros tengamos que tener un auto, donde tenemos que cambiar de ropa cada cierto tiempo, y ese mismo auto nosotros lo tenemos que estar cambiando cada cierto tiempo. Entonces es necesario que nosotros nos analicemos cuáles son las necesidades que nosotros necesitamos cumplir. No solamente las necesidades fisiológicas, sino también las necesidades que vienen más arriba en la pirámide de Maslow. Entonces, en ese sentido debemos de analizar cuál es la mejor modelo económico que nos conviene a nosotros como persona. Ahora bien, ¿cuál es ese modelo económico? En lo personal, yo creo que debe ser un modelo ético, que se respete el medio ambiente, que se respete a las personas y que nos ayude a ser conscientes en el sentido de que el éxito de las personas está sobrevalorado para aquellas que cumplen con el modelo económico actual o el sistema de vida actual. Y tener claro que nuestro planeta es finito y sabiendo ello trabajar para poder cubrir nuestras necesidades básicas buscando las alternativas necesarias y aplicables más allá de las buenas intenciones con las que todo el mundo al momento de proponer soluciones nos habla. Entonces, en ese sentido, debemos de analizar si realmente los modelos económicos que nos proponen actualmente los políticos son los ideales o realmente tenemos que buscar otra alternativa en cuanto a estos modelos económicos bajo los cuales se está rigiendo la vida en nuestro planeta actualmente. Muchas gracias. Voy a dar respuesta a la pregunta: ¿el modelo económico actual satisface las necesidades de la sociedad mexicana? Por lo que tengo entendido, actualmente en México se está impulsando una economía moral. Y mi respuesta es afirmativa. Pero tenemos que tener en cuenta que este modelo necesita un proceso de conciencia y recuperación ética en el manejo del capital. Teniendo en cuenta que ningún régimen, ningún sistema económico es perfecto, pero sí hay mejores, que permite afirmar la vida de todos. Todo sistema económico incluyente que permita corregir errores, que permita recuperar principios éticos en aras de una mejor vida, requiere tiempo y no se hace en 3 o 6 años, es a largo plazo. En América Latina es asunto de tratar el problema desde raíz, y la raíz de todo es la corrupción. El concepto corrupción no solo significa robar, sino encierra muchas malas prácticas antiéticas y excluyentes. Existe en el grueso de la población latinoamericana una degradación ética, y la causa del problema es el pensamiento neoliberal, porque se alienó como una cultura. Lo más grave en América Latina es que la empresa y el capital han logrado manipular las decisiones de los estados. En Europa, en Estados Unidos, en América Latina, los estados están en manos del capital. A diferencia de algunos pueblos asiáticos, el capital está en manos del estado. Por eso es que en poco tiempo han dado pasos agigantados. A continuación hago un ligero comentario del modelo neoliberal y modelo alternativo ético. En cuanto al modelo económico neoliberal, Hayek, profesor en Viena en 1930 a 1940, pasó de Viena a Londres y fundó una escuela de economía. Allí dio origen al neoliberalismo, por lo que se le atribuye el fundador del neoliberalismo. El neoliberalismo piensa que el mercado es el centro de toda lógica del capital y la política. Y la esencia del mercado es la competencia. El que venda más barato va a surgir y el que venda más cara tendrá que cerrar la fábrica. Pero lo que pasa, con menor valor solo puede producir las grandes transnacionales. Ahora, nadie puede negar en el siglo XXI la existencia y la importancia del mercado. Pero una cosa son sociedades de mercado, donde la vida de las personas y la propia sociedad se convierte en una mercancía más el trabajo humano. Y otras cosas son sociedades con mercado.
Una cosa es que la sociedad se someta a las necesidades mercantiles y otra cosa es que el mercado se someta a las necesidades sociales. En la sociedad, con un mercado, la sociedad es la que manda, no el mercado. El neoliberalismo es la expresión extrema de esa ideología, que también es una cultura, el dogma del mercado, donde todo está en función de aquella entelequia. Por otra parte, el modelo alternativo de economía ética, debemos promover una economía ética con la práctica, promover una economía familiar, colectiva, comunitaria, y no una economía individualista. La economía es un proceso de relaciones humanas en la comunidad. Es por eso que la economía tiene principios éticos, y los principios éticos exigen un principio normativo. Como la brújula que indica dónde está el norte, por lo tanto me está indicando qué es lo que yo debo hacer. El principio tiene un contenido, y ese contenido es la afirmación de la vida de todos los componentes de un sistema económico. Si el principio normativo a la economía lo cumpliéramos, no habría pobres porque no habría diferencia entre ricos y pobres. Afirmaríamos a todos en igualdad de oportunidades. Pero si hay ricos y pobres es que ya no funciona ese principio. La economía está muy ligada a las necesidades, que son justamente un aspecto de la vida. Una necesidad primaria es el hambre. Ahora, ¿qué es el hambre? Es el ácido gástrico que consume la mucosa del estómago. Para poder satisfacer el hambre, el ser vivo tiene que comer algo, y ese algo alguien tiene que producirlo. Y en este proceso de producir y comer está presente la economía ética. Hay algunas propuestas que plantean los intelectuales progresistas desde el punto de vista formal y académico, coincido. Los que tienen más paguen, y con esos recursos se financie un adecuado gasto público para que haya inversión pública, igual oportunidad de salud, de educación, infraestructura, parques, etc. A las grandes mayorías dar igualdad de oportunidades para todos. Que se controlen los mercados para que no haya poder de mercado, que no haya aumento indiscriminado del desprecio. Que la diferencia entre la vida y muerte no sea tener o no tener dinero para una medicina. Que se controle sobre todo el sistema laboral. No es adecuado llamar el mercado laboral porque el ser humano no es una mercancía, no es un instrumento más de producción. Los aumentos que se realicen al salario mínimo estén por encima de la inflación. Afirmar derechos laborales, adecuado reparto del ingreso, de la generación de riqueza entre el capital de trabajo. Distribución del acervo social y lo acumulado, pero social público y privado. Como dijimos anteriormente, predecir el futuro es fácil, lo difícil es acertar. A pesar de tener elementos para predecir dentro de cierta certeza lo que suponemos que va a pasar, lo cual quedó de manifiesto con la actual crisis sanitaria, puesto que aunque había muchos indicios y advertencias de que pasaría lo que estamos viviendo, las señales fueron ignoradas y no se tomaron las previsiones necesarias para evitarlo. Y es así que la actual crisis de salud ha exhibido las deficiencias del modelo de organización humana para satisfacer nuestras necesidades. Pero, ¿qué es una necesidad humana? ¿Cuántas necesidades humanas existen? ¿Es necesario satisfacer todas las necesidades humanas? ¿Qué impacto individual, colectivo, ambiental implica la satisfacción de estas necesidades? De acuerdo con el modelo de Abraham Maslow, denominado jerarquía de necesidades, estas se pueden representar como una pirámide que contiene las necesidades humanas, psicológicas y físicas, en donde subiendo escalón a escalón por una pirámide de 5 niveles, se llega a una supuesta autorrealización.
En base a la pirámide, o en la base de la pirámide, se encuentran las necesidades básicas o necesidades fisiológicas que incluyen comer, respirar, descansar y en general el mantenimiento involuntario e instintivo de las funciones corporales que hacen posible la vida. El siguiente nivel es el de la estabilización de las necesidades de seguridad y protección, tales como el contar con un lugar en donde vivir. Estos dos primeros escalones son importantes para la supervivencia de la persona, y una vez que los individuos tienen satisfecha su nutrición, cobijo y seguridad vital, tratan de satisfacer otras necesidades. El tercer nivel es el de la necesidad de amor y pertenencia, compuesto por necesidades psicológicas. Cuando los seres humanos han cuidado de sí mismos físicamente, están listos para compartirse a sí mismo con otros. Y en mi opinión, son los individuos de este grupo los que tienen una enorme necesidad de likes en torno a las actividades que realizan, y pues esta es una manera de satisfacer o de saciar esa necesidad de pertenencia. El cuarto nivel se alcanza cuando los individuos se sienten cómodos con lo que han conseguido. Este es el nivel de necesidad de autoestima o de estima, que incluye el éxito y estatus fundamentalmente en la percepción propia o autoestima, aunque también en la percepción que los demás le transmiten. Finalmente, en la cima de la pirámide está la necesidad de autorrealización, que se logra cuando supuestamente se alcanza un cierto estado de armonía y entendimiento, aunque honestamente nunca he conocido o tratado con alguien en este nivel. Pero a pesar de ello, me gusta la propuesta de Maslow porque permite identificar fácilmente el tipo y nivel en que se encuentra la necesidad del individuo y hasta de un bloque de la sociedad, lo que permite definir el tipo de recurso y estrategia a implementar para satisfacer la necesidad en turno. Una vez definida la necesidad, se podría establecer la cantidad de estas que pudieran ser satisfechas para establecer el límite máximo de satisfacción que podría alcanzar un individuo o una sociedad en función de los recursos disponibles. Pero una vez más nos topamos con los límites definidos con los medios materiales del planeta contra los alcances desproporcionados de las aspiraciones de las personas. El problema radica en que si bien la satisfacción de necesidades requiere de medios materiales, las sociedades modernas tienden a complicar las cosas más sencillas. Algo tan simple como saciar el hambre antes se hacía con un pan producido por el panadero local, con granos cultivados en la comunidad, y hoy es necesario que sea un pan gourmet y tomarle fotografías para presumirlo en el Instagram, lo cual es muy costoso y tiene un profundo impacto ambiental. Y para mantener este estilo de vida, se está en una constante ansiedad y desesperación por tener más recursos para financiar actividades que no aportan nada a la sociedad y al individuo, solo la satisfacción de una necesidad egoísta. Ante este derroche de recursos orientado a la satisfacción de necesidades injustificadas, como primer punto, creo que debemos cambiar nuestra idea alrededor de la pobreza, pues en estricto sentido, y aunque suene fuerte, la realidad es que el estado natural en todo ser vivo es la pobreza, pues de acuerdo con la definición del Banco Mundial, se considera pobreza extrema a quien vive con menos de 1.9 dólares por día y pobre a quien vive con menos de 3.1 dólares por día, lo que significa que desde este enfoque los seres humanos hemos sido pobres la mayor parte de la historia de la humanidad. Y para el caso de México, a pesar de los choros y grandes estrategias y proyectos del político que me digan, la realidad es que este año el número de mexicanos que vivirán en pobreza llegará al 67% de acuerdo a las cifras oficiales. Desafortunadamente, este número seguirá creciendo por la simple y sencilla razón de que el actual motor de la economía es el consumismo, que requiere de productores o empresas y consumidores o clientes con poder adquisitivo. Y ambos actores, ante las condiciones impuestas por el SARS-CoV-2, han desaparecido unos y visto mermado su poder adquisitivo los otros, por lo que la cifra de pobres aumentará cada día más, con lo que el país se hundirá en una crisis económica de proporciones nunca antes vistas. En estas regiones, por la desaparición de las microempresas locales, generadoras de empleo y por ende de riqueza,
ya que de acuerdo a las cifras oficiales, hasta antes de la pandemia existían 4.9 millones de empresas en México, de las cuales el 99.8% son consideradas pequeñas y medianas empresas, que aportaban el 42% del Producto Interno Bruto y generaban el 78% del empleo en el país. Y actualmente por la situación sanitaria han cerrado hasta el día de hoy 1 millón de estas empresas, a las que se irán sumando sin lugar a día más y más. Ante esta creciente crisis económica del cierre de empresas, debemos voltear a ver nuevas maneras de satisfacer nuestras necesidades, o propiamente dicho, buscar satisfacer nuestras necesidades materiales mezclando las antiguas formas con las ventajas que indiscutiblemente nos da la tecnociencia, pues aunque a algunos les moleste, la realidad es que el gran generador de riqueza es la industria, sumada a la comercialización de lo que produce y la especulación sobre sus posibilidades. Tal como en algún momento dicen que dijo Winston Churchill, muchos miran al empresario como al lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro en el que vamos todos. Sin lugar a dudas, argumento en contra de las empresas hay muchos, pero desde mi perspectiva los beneficios son mayores, pues nadie puede negar que para bien y para mal, que lo que hoy estamos es fruto de la tecnociencia de los últimos 60 años, que le ha otorgado al hombre cierto poder y control sobre la naturaleza que bajo ninguna circunstancia estamos dispuestos a perder o dejar de disfrutar, y quien pueda acceder a las ventajas y beneficios que ofrece el corporativismo lo hará. Porque la realidad es que incluso los críticos más duros en contra del modelo económico actual se benefician de sus bondades, puesto que usamos medicinas, vacunas, electricidad, computadoras, internet, televisión, viajamos en auto, avión, cocinamos con microondas y refrigeramos nuestros alimentos. Todo esto es fruto del satanizado modelo capitalista, e incluso la vacuna en contra del coronavirus no es logro de ningún politiquillo o de alguna universidad, sino que es logro de una empresa. Y millones de personas alrededor del mundo buscan migrar a países en donde está más consolidado este modelo, dejando atrás una forma de vida que es el legado de sus ancestros. De manera que algo tiene el modelo que nos atrae. Pero desafortunadamente, también es cierto que este modelo tiene efectos colaterales, siendo el primero y el más grave el impacto ambiental que provoca y que tiene al borde del colapso a los sistemas planetarios que hacen posible la vida en este planeta. Y en segundo lugar está el hecho de que deja fuera a la gran mayoría de seres humanos y destruye muchas otras formas de vida, por lo que el modelo tendría que regularse y complementarse. Con regulación, y siendo muy simplista, me refiero a que debe limitar su ritmo de extracción y transformación de los recursos naturales del planeta en un 83%, por aquello de que actualmente consumimos los recursos de 6 planetas Tierra, por lo que urge esta desaceleración. Y debe complementarse con algún sistema de satisfacción de necesidades que permita a quienes han quedado fuera del sistema satisfacer sus necesidades más apremiantes con su trabajo mediante la conformación de comunidades pequeñas más autosuficientes. En definitiva, creo que la gran mayoría de los mexicanos estaremos eventualmente excluidos del gran sistema capitalista, puesto que desde hace décadas no hay visión y mucho menos rumbo como país, institución o empresa, por lo que en mi opinión lo mejor es ir generando esas nuevas maneras que mezclen lo tradicional con lo nuevo y buscar una forma de vida más sencilla.